Bueno, tendríamos que remontarnos a primeros del siglo pasado. ¿Por qué creemos muchos que el fútbol en La Palma empieza casi o antes que muchas islas en Canarias? Pues precisamente porque La Palma tenía muchas relaciones comerciales con Inglaterra y aquí teníamos la Casa Faife, que indudablemente serían los que trajeron al fútbol, harían sus partiditos y esto pues animó a ciertos grupos de personas que se fueron animando para empezar con el deporte del balompié. Periódicamente, muy esporádicamente aparecen notas sobre que se va a jugar un partido de pelota, decían pelota. Incluso ya también en los llanos también se habla de jugar un partido de pelota. Ya cuando llega ya aproximadamente sobre 1920 es cuando ya un poco el fútbol empieza a sonar más y ya empiezan a hacerse competiciones de una manera organizada que ya también se estaban celebrando en casi todas las islas de Canarias. Creemos los que hemos estado metidos en este mundo que esos equipos que se hacían informalmente, sin ningún tipo de reglamentación, ni federación, ni nada, eran más bien equipos que correspondían a barrios determinados. Y así surgen los equipos, también el Tenisca, el Mensajero, el Palma por supuesto que fue uno de los equipos más importantes de la época, y es precisamente en la temporada 30-31 cuando se empiezan a federar los equipos en La Palma. De manera oficial, el primer equipo que se llega a federar es el Club Deportivo Mensajero. Y después ya progresivamente se fueron ya uniendo los equipos del Valle, el Tenisca, el Palma, por supuesto, el histórico San Sebastián, y ya las competiciones fueron exactamente eso, competiciones oficiales tal y como son hoy, pero con la organización de aquellos tiempos. Tuve mucho gancho el fútbol desde entrada, desde que se empezó a jugar al fútbol la gente estaba con él. Esos jugadores, por supuesto, no eran amateurs totalmente, eran como si quisiéramos hacer nosotros hoy un equipo de barrio, pero ya con una organización definida. Los comienzos del Mensajero, es cierto que fue un equipo infantil, hay fotografías que corroboran esa situación. Por supuesto que cuando empezó a jugar, pues jugaban todos, unos contra otros, y si eran más chicos o más grandes, pues jugaban entre ellos. Y por supuesto, de entrada, el Mensajero pues fue un equipo que no obtuvo realmente resonancia en cuanto a ganar partidos. Después ya la cosa pues, se fue equilibrando un poco más y al poco tiempo el Mensajero pues ya empezó a ser uno de los equipos relevantes que había en la isla de La Palma, porque ya en esas épocas también se podía ya participar con los equipos del Valle, que también en el Valle hay que decir que el fútbol también pegó fuerte como pegó aquí en Santa Cruz de La Palma. De entrada sí, fue con una equipación blanquiazul, que perduró hasta precisamente cuando ya se toma el color definitivo. Pero como equipo, así de una manera más oficial, adoptaron los colores de la selección nacional. Y después con el tiempo se le cambió el pantalón y se puso el pantalón negro. Desde ahí para acá todo ha sido igual, salvo estas ropas que se ponen de alguna vez porque coinciden con otros equipos y tienes que tener una ropa suplementaria. Es importante también que el Mensajero, en memoria de aquella primera equipación, la ha tenido como la segunda equipación para jugar contra equipos que tengan los colores mismos que el Mensajero. Bien, pero ya puestos ahí ya en 1930-31, es cuando empiezan las competiciones de verdad. Por la cercanía y por que son los equipos rivales de siempre, el Tenisca, el Palma, el San Sebastián, el Aceró, el Argual, el Victoria de Tazacorte, y ya esto ya tenía ya un cariz muy formal, donde las competiciones eran regulables y donde todo iba a través de carácter oficial, que eso es muy importante en el momento aquel, sobre todo para unificar criterios, para que el fútbol fuera cada vez a más, como así ha sido,
y ya llegamos incluso después ya a las competiciones regionales donde nos visitaron equipos terribles, buenísimos, como el Toscal, el Puerto Cruz, el Orotava, el Firgas, la Unión Deportiva Las Palmas, equipos estupendos que pasaron por la isla, y aquí se ve realmente cómo nos beneficia que los equipos vayan subiendo de categoría, porque eso no solamente beneficia el que La Palma suene, porque suena si sale fuera de aquí, sino también porque desde el punto de vista deportivo, técnico, táctico, etcétera, vas teniendo que obligatoriamente, para no quedarte atrás, adquirir conocimientos deportivos que son fundamentales para poder subsistir hoy en día en cualquier categoría. Y en todo este intermedio podíamos recordar, porque fue un hecho luctuoso que sucedió el año que el Mensajero iba a jugar al Valle, y allá enfrente de aquello que se llamaba el 2 de Copas, la guagua donde iba el Mensajero, tuvo un accidente donde fallecieron dos personas que iban allí, y la verdad que aquello un poco sonó mucho en la isla de La Palma, y hubo como un entrecortamiento bueno, duró eso porque cuando sucedían casos de estos en una ciudad y en unas poblaciones como las nuestras, cualquier hecho así tan importante desde el punto de vista social tenía mucha repercusión. Y el Mensajero siempre pues tuvo aspiraciones de estar arriba, tenía equipos buenísimos, podíamos decir jugadores estupendos, pero el tema es que es tan largo y hablar de eso es muy delicado porque siempre vas a dejar fuera a mucha gente. Pero la verdad que eran equipos muy buenos los que tuvo el Mensajero en esa época, años 50, 60, 70, muy buenos equipos. Y se llega a un punto álgido dentro de la vida del club porque el Mensajero sufrió una serie de circunstancias que ahora pues no quiero ni relatar, pero sí que llevó al Mensajero a verlo jugando en las categorías inferiores, no teníamos campo. Hay una reunión en la sede del Club Deportivo Mensajero, abajo en la calle Trasera, donde el punto principal era que podíamos hacer un campo de fútbol para el Mensajero, para no estar errantes por ahí, no solamente ya de que el equipo deportivamente no podía arrancar porque las circunstancias lo apremiaban, se podían contar calamidades de lo que pasó, y yo nunca he visto una respuesta, aquí por lo menos en La Palma, de cómo una afición se une de tal manera. Recuerdo que aquel día estaba la sociedad llena de gente, las escaleras por fuera en la calle, allí se juntó todo el mensajerismo. Y allí se decide que habría que hacer un campo.
sé de buenas tintas que por aquí estuvo don Ramón Ramos y otras personas y trajeron gente que era desde el punto de vista, digamos, de la construcción, que sabía medir, que sabía y creía por su experiencia profesional que aquí se podría hacer un campo. Yo recuerdo que era chico y venía aquí a coger grajas que se caían algunas veces, los pichones aquí de los nidos de las grajas, y esto aquí era un ribanzo que bajaba derechito abajo al barranco, y el campo se cuadró que aquí se podría hacer. Bueno, pues no solamente ese día fue, y repito, esto es, yo creo que es el momento más grande que ha tenido el Mensajero por lo que significó después de unión de toda la afición, otra vez de vuelta a decir, vamos a tener algo que es nuestro y vamos a tener esperanza. Se empezó a trabajar. ¿Y quién trabajaba? Los aficionados, que algunos ponían un camión, otros ponían el trabajo, otros ponían maquinaria, pero mucha gente. Yo recuerdo de venir algunas veces aquí y estaba esto lleno de gente aquí con asadas y con puertas, sacando todo lo que era, que podía estorbar más o menos liviano para poderlo hacer nosotros. Después al final ya pues se tomó la cosa un poco más en serio porque el tema de la construcción ya iba en consonancia con lo que se quería tener aquí. ¿Qué pasó una vez que el campo empezó a aplanarse, sin paredes ni nada? Pues que ya empezaron a venir aquí a jugar los chiquillos, las categorías inferiores, los aficionados. Esto siguió para arriba cada día más, hasta que por fin esto que se dio en llamar el cantero, porque se decía de manera burlona. ¿Y qué está haciendo el Mensajero ahí encima en el barranco de los Dolores? Un cantero. Y aquella palabra de el cantero la adquiere el Mensajero, la hace suya propia, porque realmente esa palabra de cantero tenía un significado muy importante, sobre todo de cara a lo que después aquí se hizo. De aquel cantero salieron muchos jugadores, pero sobre todo es que ya había un punto de referencia. ¿Y para dónde van? Para el cantero. ¿Y qué van? Vamos a entrenar arriba en el cantero. Y eso poco a poco fue calando en la sociedad, los padres mensajeristas a sus hijos, etcétera. Ya esto se empezó a prever que de aquí empezaba a salir una nueva semilla de jugadores que serían los que en su día, con los refuerzos que siempre al final después hay que traer, serían los que mantendrían el Mensajero con ese sentimiento de vestir la camisa del Mensajero durante prácticamente toda su vida deportiva, porque entonces todavía por aquellas épocas eso existía. Y también tuvimos la suerte de que por aquí pasó un entrenador que para mí y para muchos aficionados mensajeros le cambió el sentido al fútbol. Fue Moncho Lamelo. Lamelo era una persona que venía de otro fútbol y cuando llegó aquí a La Palma, bueno, fue querido. Él recientemente ha estado por aquí también y se ha sentido querido porque dejó mucho en nosotros. Lamelo cambió prácticamente las estructuras deportivas del club, del Mensajero, desde los juveniles, infantiles, los seguía, venía, los llevaba, incluso muchos ya empezaron a jugar de juveniles ya en el Mensajero en categoría superior, y eso fue muy importante. Pero quedaba todavía algo que fue muy importante, no solamente para el Mensajero, sino para la isla de La Palma, que fue cuando el Mensajero logra por primera vez ascender a Segunda División B. Fue algo sensacional. Ya teníamos el Silvestre Carrillo, hubo que poner el césped, por supuesto. Las autoridades, en este caso, cabildos, ayuntamientos, se comportaron muy bien con el Mensajero.
Y no está claro que sin ayudas el Mensajero no hubiera podido estar en la categoría esa los 10 años que estuvo, la primera vez que estuvimos en segunda vez. Vinieron después Pacuco y otros entrenadores que nos llevaron arriba a lo máximo que podíamos estar, porque según las competiciones tal como son, el Mensajero oficialmente llegó a ser el segundo equipo de Canarias después del Tenerife, porque la Unión Deportiva en ese momento estaba por debajo de nosotros en las clasificaciones. Y eso lo veíamos nosotros, bueno, como tocar el cielo. Y fue muy curioso que casi todos los equipos que venían a jugar aquí en un principio, que por aquí pasaron equipos que tuvieron su fama, bueno, Pontevedra, que decía yo, el Logroñés, el Córdoba, muchos equipos más que tenían resonancia dentro a nivel nacional. Una de las cosas que cuando llegaban aquí se quedaban un poco, entraban los jugadores y nosotros los observábamos y ellos miraban para estos riscos que nos rodean y decían, uy, esto es una encerrona, Dios mío. Vimos fútbol de todas las maneras buenas, porque pasaron también las mejores canteras de España por aquí, el Real Madrid, el Barcelona, pasaron, o sea que fue una época muy dorada del Club Deportivo Mensajero. Los llenazos aquí de entrada fueron increíbles. Cuando vino el Atlético de Madrid, el campo se llenó a rebosar, pero mi amigo, todo lo bueno se va acabando y se demostró que mantenerse ahí era muy difícil. Y ahora el Mensajero, después de pasar por todos estos, digamos, de muchísima gloria, de muchísima decepción, pues ha vuelto otra vez el Mensajero a estar en una competición nacional, porque esto es muy delicado, ¿eh? Estar aquí en estas competiciones es muy delicado, pero al mismo tiempo es satisfactorio, porque cuando el Mensajero sube ahora a esta nueva competición que tenemos ahora, todos nos alegramos, está claro que nos alegramos, aún algunos de que somos conscientes de que esto no es fácil. Y para hacer estas cosas hay que tener hombres en la directiva que... Hay una cosa muy curiosa que no quisiera dejarla pasar, y es que cuando estuve escribiendo el libro de Fútbol en La Palma, fundamentalmente del Club Deportivo Mensajero, hablé con muchísima gente, de aquí, de allá, del valle, de todo. Y hay una cosa que realmente no me agradó mucho, y es que la gente no hablaba casi nunca bien de los directivos de los clubes, pero de todos en general, cuando han sido realmente, algunos se habrá podido pasar de rosca, ¿no? Pero han sido esos directivos, con sus sacrificios, con sus conocimientos, con sus errores, con sus virtudes, han sido los que nos han llevado a esto. Y sí me molestó un poco que se hablara mal de los directivos que ha habido, porque la crítica es algo tal vez que es innato con nosotros aquí, pero bueno, en otros sitios también pasa. ¿Por qué el Mensajero está aquí hoy? Yo particularmente creo, con todos mis respetos, que el Mensajero está aquí hoy porque existe el Tenisca. Y creo que el Tenisca está también aquí hoy porque existe el Mensajero. Cada uno lo puede pintar como le dé la gana, pero nadie ha querido estar por debajo del otro, aunque te haya tocado en unas veces estar en competiciones inferiores, como le pasó al Mensajero, y ahora como le pasa al Tenisca, pero eso es otra historia.
¿Qué es el mensajero? Bueno, pues para los mensajeristas que llevamos tantos años en el tema, el mensajero, el mensajero realmente es una pasión, es una ilusión, es aquello que está dentro de nosotros y que estimamos por encima de cualquier otra cosa material, puesto que es algo que tiene vida y que nos transmite a nosotros y que nos llena, nos llena. El mensajero es un sentimiento para los mensajeristas y para mucha gente que sin ser mensajeristas acérrimos, pues participan también de los logros obtenidos por el mensajero y sienten también, lo sé porque hay gente que un poquitito fuera del fútbol y tal, pero sienten el mensajero como un equipo representativo, como un equipo del pueblo, por supuesto, porque es que yo digo muchas veces que los directivos, tal como está la situación deportiva hoy, son unos auténticos mártires, con sus errores y sus virtudes, pero son los que al final hace que nosotros vengamos aquí, nos sentemos hoy a hablar del club y veamos este hermoso campo de fútbol que tenemos. Tal mal no lo han hecho, porque aquí está y a la vista, y lo que está a la vista no se puede negar.